Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Rodríguez, yo soy psicóloga y hoy en mi canal vamos a estar trabajando acerca del árbol genealógico de los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en una golpiza a la salida de un boliche. Vamos a ver desde las perspectivas psicológicas qué conexiones existen entre ellos, qué características tienen estas familias y por qué sus hijos cometieron conductas delictivas. Primero les voy a mostrar el árbol genealógico que armé. Como ven, marqué en color azul a los acusados, ¿sí? Después tenemos por acá abajo a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que fueron sobreseídos, pero igual los incluí en el mapa. Y marqué en color amarillo a el resto de los familiares de los acusados. Vamos a comenzar mostrando los parentescos principales entre las diferentes familias. Vamos a arrancar por Máximo Thompson, uno de los principales acusados, que es aquel que le dio la patada mortal, ¿no? La huella de su zapatilla quedó marcada en la cara de Fernando y tenía su zapatilla ensangrentada, ¿sí? Sus padres son Marcial Thompson y Rosalía Zárate. Hemos hablado de la importancia de los nombres Marcial y Máximo. Marcial es un nombre que está directamente asociado a la guerra y a la violencia. Máximo tiene que ver con la masculinidad, el concepto de superioridad, ¿sí? Entonces, desde este punto son muy significativos los nombres. La madre de Máximo Thompson, Rosalía Zárate, es hermana de Mónica Esther Zárate, que es la mamá de Matías Benicelli, por lo cual entre estas dos familias existe una vinculación directa. De hecho, Marcial Thompson y Eduardo Benicelli estuvieron muy cerca durante todo el proceso judicial. Después tenemos a la familia Pertossi y Sinali, que son familias que tienen conexión directa, ya que varios de los acusados, Lucas Pertossi, Ciro, Luciano y Blas Sinali, pertenecen a la causa y han cometido conductas delictivas, al igual que sus hermanos, por ejemplo, Ramiro Pertossi, ¿sí? Emilia no, porque Emilia está formando parte de la defensa, o sea, es en algún punto en la estructura familiar la que viene a impartir justicia, ¿sí? Y también tenemos la presencia de algunos nombres transformados, por ejemplo, Marcos Pertossi y Mauro, que son hermanos, son nombres transformados porque en su origen el nombre tiene como la misma iniciación, son nombres parecidos, no se diferencian claramente, y lo mismo sucede con el hijo de Marcos Pertossi, Matías, que también es un nombre transformado. En esta familia habría que ver cuál es el origen de ese nombre y con qué se asocia, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la familia Sinali, ¿sí? María Elena Sinali, que es esposa de Mauro Pertossi, ¿sí? Es la hermana de María Paula Sinali, ¿no? La madre de Blas Sinali, que esta familia es una de las familias que genera gran incógnita, porque hay un padre ausente, ¿no? Por eso Blas tiene el apellido de la madre, y porque la madre no estuvo presente durante el proceso judicial, salvo hace poco, que fue una de las que prestó declaración en el juicio. Blas Sinali fue uno de los que culpó directamente a Fernando Burlando por el show mediático que él interpreta que se ha hecho y que no quiso dar ningún tipo de declaración, pero indirectamente se incriminó en la cena. Volviendo sobre las madres de los acusados, María Elena Sinali y María Paula Sinali comparten el mismo origen también en el nombre. María es un nombre bíblico, ¿sí? Y también tenemos que ver el parentesco, digamos. Todos los primos en algún punto están implicados en cuestiones delictivas, en cuestiones que tienen que ver con delitos, con el encubrimiento, con robo, ¿sí? Menos Emilia, que como destaqué antes es quizás la que podría llegar a diferenciarse o a impartir justicia en este sistema familiar. Por algo está formando parte de la defensa de la causa. Este rol es muy llamativo y es posible que Emilia sea la oveja negra de esta familia. También, si nos seguimos refiriendo a las madres, podemos encontrar otra vinculación entre Ana María Tártara y, por acá abajo, Analía Tártara, que es la madre de Alejo Milanesi, que fue uno de los que fue sobreseído, que no presentó declaración en la causa por pedido de los propios abogados, ¿sí? Pero hay una vinculación directa entre Analía y Ana María, y acá también estamos hablando de un nombre transformado, ¿sí? Después nos encontramos con
estas 3 familias que resultan ser una incógnita. Hay muy poca información sobre ellos, de hecho me costó mucho identificar los nombres de los familiares. Eso no es casual, cuando hay falta de información en un árbol familiar nos habla en algún punto de cierta ausencia, ¿sí? Tenemos por un lado el padre de Enzo Comelli, no sabemos el nombre, solo el apellido, María y Alejandra Guillén, que sí las conocemos por sus declaraciones. Después tenemos a los padres de Ayrton, Sergio Violás y Erika Edith Pisati, también muy poca información sobre ellos. Y también tenemos a la familia de Juan Pedro Guarino, que fue el único de los acusados en principio, que luego fue sobreseído y el que brindó más información, ¿sí? Fue uno de los que se presentó como testigo y que hizo alusión a su pedido de justicia. Después igual vamos a profundizar en las características de cada una de estas familias. En esta ocasión vamos a comenzar con la familia de Máximo Thomsen. Como expliqué anteriormente, es uno de los principales acusados. Fue diagnosticado por el psicólogo que lo entrevistó algunas pocas veces como un sociópata. Hay que tener cuidado con esos diagnósticos, ya que el psicólogo no hizo una evaluación. Lo podemos suponer por algunas características, pero no podemos confirmar ese diagnóstico, ¿sí? Es importante tener en cuenta qué características tiene esta estructura familiar, pero primero vamos a ir conociendo a sus integrantes. Tenemos en primer lugar a Rosalía Zárate. Ella es de profesión arquitecta, tenía un cargo en la municipalidad al cual tuvo que renunciar a pedido del pueblo de Zárate, que pidió su renuncia. Hubo muchas cuestiones dudosas en relación a eso, porque dicen que después tomó otro cargo un poco de manera ilegítima, así que si bien renunció al cargo, hay cosas por acá que hacen ruido, que también se asocian con lo delictivo, ¿sí? Ella fue la que, cuando declaró como testigo, culpó a Fernando Burlando por contraer la enfermedad de cáncer, ¿no? Después de que se dio todo este suceso con sus hijos. Es importante tener en cuenta esto porque acá ya nos da una pauta de qué funcionamiento tiene esta familia. Se deposita la culpa afuera, en una persona externa, como una manera de negar situaciones que suceden en el sistema familiar. Sobre esta familia puedo inferir que hay características de violencia intrafamiliar, o que pudo Máximo haber sido testigo de violencia intrafamiliar por las características que presenta Máximo Thomsen. Si es que presenta una sociopatía, podemos inferir que presenciaba situaciones de violencia intrafamiliar. Por otro lado lo tenemos a su padre, Marcial Thomsen, que fue uno de los que se mostró más ansioso y nervioso durante el proceso judicial. Él trabaja en el comercio automotor. Lo único que expresó es que no son asesinos y que fue una tragedia. Tenemos como cabecilla de la familia a Marcial Thomsen, que él fue uno de los que se mostró más ansioso y nervioso durante el proceso judicial. Movía la cabeza, iba y venía. Salió de la sala cuando se mostraban algunas de las imágenes de la golpiza. Así que en ese sentido, a nivel emocional, es una persona que tiene registro de emociones, ¿sí? Por otro lado, Marcial trabaja en el comercio automotor. En sus declaraciones manifestó que no son asesinos, que se trata de una tragedia, y que se ha preguntado en varias ocasiones qué pudieron haber hecho mal, ¿no? Porque es cierto de que estos hijos crecen en un contexto familiar que tiene una cuota de responsabilidad sobre las conductas que se desarrollan posteriormente. También, en un intento de negación, expresó que estaban alcoholizados, también como una manera de ubicarlos en el lugar de víctimas, ¿sí? Así que en ese sentido, si tenemos que pensar en la estructura familiar, aparece la culpabilización del otro, la negación, las dificultades en la comunicación, y también, como dije antes, podemos inferir alguna característica de violencia intrafamiliar, sobre todo por la enfermedad que padece la madre. Eso me hizo un poco de ruido porque en general el cáncer está muy asociado a mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿sí? El cáncer y la depresión. Por acá, si tenemos algún diagnóstico de depresión, podemos llegar a hablar también de una madre en algún sentido ausente a nivel emocional y con pocos recursos para contener. Recordemos que acá la dificultad de Máximo está también en el manejo de las emociones. Francisco Thomsen, ¿sí?
él amenazó a uno de los testigos, Pablo Zapata, diciéndole, bueno, ojo con lo que vas a declarar. Entonces acá vemos también una conducta que llama la atención. Después llegamos a Máximo, que es uno de los implicados, tenía 21 años cuando fueron los hechos, practicaba boxeo, acusó a una persona inocente, que fue Pablo Ventura, de haber participado de la golpiza. Se angustió únicamente cuando su madre habló de su proceso de enfermedad que ha transitado estos últimos años, y este es un dato significativo porque acá nos habla de que, si fuera un psicópata probablemente no hubiera aparecido la emoción en esta situación, ¿sí? Pero él en algún punto se sensibiliza por lo que está pasando a la madre. No registra, ¿no? Toda la violencia que sucedió en la golpiza, porque evidentemente es una familia que tiene naturalizada la violencia, por lo que explicaba anteriormente. Cuando uno sufre violencia, el termómetro funciona mal. Uno ve como naturales situaciones que no lo son. Entonces, es por eso que podemos hacer esta inferencia, ¿sí? Él naturaliza la violencia y no registra la gravedad de lo sucedido, ¿sí? Pero eso no significa que no tenga registro de emociones. De hecho, cuando lo llevaron preso, Máximo es uno de los que tuvo una reacción psicosomática, porque llegó incluso a vomitar, se angustió varias veces durante el juicio. Entonces, no siempre tenemos que pensar que la persona que ejerce violencia es una persona con un cuadro psicopatológico grave. Puede ser un neurótico común y corriente que creció en un contexto de violencia y que lo tiene naturalizado y que además tiene dificultades para manejar sus emociones. Sí, tiene un perfil muy manipulador por todo lo que dijo en sus declaraciones, y hay una negación del suceso porque no menciona a Fernando en todo su relato. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre habla de lo que pasó, ¿sí? Pero no lo menciona a Fernando directamente. Sí, han dicho que ha tenido dificultades para integrarse en los clubes de rugby de los cuales participó, que no era como la persona más sociable. Y eso nos puede hablar a futuro de lo que el psicólogo llamó sociopatía, o lo que conocemos como trastorno antisocial. Las personas con trastorno antisocial son personas que no aceptan límites, que pueden cometer conductas delictivas, que pueden tener problemas con el abuso de alcohol o drogas, que les cuesta mucho conectarse con sus emociones y suelen tener conductas más impulsivas, tratando de demostrar su poder y su autoridad sobre los demás. Por eso es tan significativo su nombre, ¿no? Máximo, Máximo, aquel que todo lo puede. Como conclusión, hablamos de una familia disfuncional, o lo que llamamos también desorganizada, por ciertas características que pudimos identificar. Obviamente son inferencias, ¿sí? Entonces es una familia donde hay víctimas o testigos de violencia intrafamiliar, donde posiblemente haya conflicto permanente entre los padres, ¿sí? Donde hay dificultades en el manejo de emociones y la comunicación, que se traduce en poca empatía y sensibilidad con lo que le sucede al otro, ¿sí? Y donde hay ausencias, ¿sí? A nivel emocional, que puede ser por sobrecarga laboral o por patologías, como dijimos antes. Acá pasa algo con la madre a nivel emocional, por algo se desencadena un cáncer. El cáncer tiene que ver con depresiones, por ejemplo, que no han sido tratadas, ¿sí? No en todos los casos, pero es lo que mayormente se ve. Así que bueno, por acá tenemos un pequeño resumen de la familia Thompson, y no olvidemos la conexión entre Mónica y Rosalía como hermanas, y en este caso Rosalía como tía de Matías Benicelli. Bueno, eso es parte del resumen. Piensen que solamente hicimos un panorama general de los árboles genealógicos y profundizamos más en el árbol genealógico de la familia Thompson. Nos queda mucho trabajo por hacer. Si les interesa el contenido, pueden pedir en comentarios la parte 2, o pueden sumarse a redes sociales, que se las voy a dejar por acá abajo para que me sigan por ahí. Gracias.